Bienvenidos a nuestra primera videoclase de macroeconomía. En esta primera videoclase vamos a hablar de todos los conceptos generales que abordan la macroeconomía acerca de las definiciones, la estructura del PIB, la estructura del PIB del mercado y todo lo que compone el desarrollo macroeconómico de un país. Antes de iniciar esta videoclase, pues quisiera hacer dos aclaraciones respecto a la dinámica del curso. Durante este curso vamos a tener dos videoclases. Posterior a cada una de estas videoclases vamos a hacer un quiz que ustedes van a encontrar en plataforma sobre los conceptos abordados dentro de cada una de las videoclases. Asimismo, iniciamos con un foro diagnóstico, el cual ya pueden encontrar en plataforma conforme a algunas temáticas de macroeconomía con las cuales iniciamos la primera actividad de este grupo, de este curso. Entonces, vamos a hablar en esta primera videoclase de los conceptos básicos que componen la macroeconomía y cuál es su dinámica dentro del desarrollo de mercado. Básicamente, para hablar de macroeconomía, pues entonces me gustaría recordar un poco los conceptos clásicos y básicos de la economía. La economía, bueno, es una ciencia que surge con el fin de identificar los comportamientos de los agentes económicos en pro de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Entonces, y bajo este concepto analiza todo lo que tiene que ver con la correcta administración de los recursos, cómo se genera la distribución dentro de los diferentes agentes económicos en busca, obviamente, de la satisfacción de las necesidades, partiendo del concepto de la escasez. Desde este punto de vista y desde este concepto de la economía, pues entonces la economía tiene dos grandes enfoques o frentes de análisis. El primero es la microeconomía. En la microeconomía, básicamente se hace un análisis de comportamiento de agentes en función de las empresas y de los consumidores y el gobierno. Y en la macroeconomía ya se estudia de forma agregada, no sé, es decir, en conjunto, todas las variables eh, a nivel general. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista micro, hablamos del comportamiento puntual de los agentes, bien sea empresa, gobierno o consumidores, y ya en la macroeconomía lo hacemos de una forma agregada, es decir, revisamos en conjunto todas las empresas de un mismo sector, todos los diferentes tipos de consumidor y el gasto del gobierno en general. Esto es básicamente el estudio de la macroeconomía, cuyos objetivos están enfocados en el crecimiento de la producción, en el desarrollo del pleno empleo, en la estabilización de los precios y en el comercio internacional y en la optimización y en la buena ejecución de recursos dentro del gasto público. Estos son los objetivos básicos que trabaja la macroeconomía. Es decir, la macroeconomía lo que hace es que toma toda la información de mercado, empresas, diferentes sectores, sector público, los agrupa con el fin de determinar a través del análisis de ese comportamiento de los mercados, determinar políticas monetarias, políticas fiscales, lineamientos para mejorar la dinámica de los mercados y saber cuál es el estado del mercado, si tiene un buen comportamiento, si requiere algún tipo de intervención o si hay factores que estén afectando de alguna manera los diferentes mercados, bien sea de oferta o de demanda. Entonces, con base en esos objetivos, se definen unos instrumentos. Dentro de la macroeconomía, los principales instrumentos son la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. Estas políticas, estos instrumentos están en vía de apalancar esos objetivos de crecimiento, de mejor empleo, de estabilidad de los precios, de que haya un equilibrio y una buena dinámica desde el modelo de globalización y a una buena optimización desde del gasto público.
Entonces, en pro de estos objetivos, esos instrumentos van a definir unos lineamientos en cada uno de los frentes. Desde el punto de vista monetario, pues se van a definir políticas monetarias que permitan regular el mercado y que permitan generar una dinámica sólida desde el punto de vista económico. La política fiscal está enfocada hacia todo lo que tiene que ver con los lineamientos y regulación de mercado desde el frente de aranceles, impuestos, toda la parte impositiva eh, que permite hacer un equilibrio entre el gasto público y el mercado en general. Y la política cambiaria que tiene un enfoque hacia todo lo que tiene que ver con comercio internacional, el desarrollo del mercado internacional, la dinámica de los tipos de cambio y sus variaciones, por supuesto, y todo lo que afecta el modelo de inversión y de exportaciones netas. ¿Sí? Ahorita hablaremos un poco de cuál es el concepto de exportaciones netas y de comercio internacional. Con base entonces en estos objetivos y en estos instrumentos, la macroeconomía am, determina, tiene unos determinados factores, ¿sí? O sea, desde el punto de vista macroeconómico, para hacer todo este tipo de análisis del comportamiento del mercado y frente a ello definir unas políticas, existen unos factores determinantes dentro de los modelos macroeconómicos. Entonces, cuando hablamos de factores determinantes, estamos hablando de las fuerzas de mercado, de las políticas macro y de las externalidades que afectan el desarrollo macroeconómico. Es decir, el desarrollo de la economía de la economía en general de un país. Eh, Básicamente esas fuerzas de mercado, esas políticas macro y esas externalidades generan un impacto dentro de ciertas variables de mercado que, que afectan bien sea el crecimiento o la inversión o las diferentes variables económicas. Entonces, dentro de las principales variables impactadas por los factores determinantes tenemos la inflación, tenemos el empleo, el déficit público, la devaluación, el crecimiento, que se ven afectados cuando bien sea hay fuerzas de mercado que están afectando el desarrollo de la dinámica económica de un país o cuando hay políticas macro que no están bien definidas o que tienen algún tipo de ineficiencia dentro de la política que impactan algún tipo de variable. Y las externalidades que corresponden a todo aquello que es ajeno a los agentes económicos, pero que impactan, eh, bien sea positiva o negativamente, regularmente generan un impacto negativo dentro dentro de la economía. Un ejemplo de esto, entonces, de fuerzas de mercado, por ejemplo, podemos hablar de la interacción o de la dinámica de oferta-demanda que se da en determinados mercados, por ejemplo, cuando tenemos mercados monopólicos o ciertos tipos de mercados que se ven afectados bajo un tipo en la libre competencia, esto puede afectar en general el desarrollo macroeconómico. Del lado de las políticas macro, por ejemplo, cuando se genera una política monetaria restrictiva o cuando se generan cierto tipo de efectos de la política fiscal, de unas imposiciones bastante agresivas o dentro de los impuestos que se le generan a los consumidores o a los productores, pues también afectan la política macro y por lo tanto afectan la macroeconomía. Y desde el punto de vista de externalidades, podemos hablar de efectos de agentes, de situaciones que no están controladas por ninguno de los agentes. Un ejemplo de ello puede ser una guerra civil o puede ser un terremoto o un fenómeno natural que afecte de alguna manera la economía, en la cual no hay ninguna incidencia de los agentes económicos, pero que generan un impacto negativo dentro del mercado. Entonces, la macroeconomía, para resumir un poco este cuadro, la macroeconomía tiene unos objetivos y unos instrumentos.
pero a su vez tiene unos factores determinantes que afectan la dinámica de mercado, que pueden ser las fuerzas de mercado, las políticas macro o las externalidades. Y esto se ve finalmente reflejado en impactos como la inflación, como desempleo, como déficit público, como devaluación o como un efecto negativo dentro del crecimiento de un país, ¿sí? Cuando se mueven alguna de estas variables, cuando se mueven alguno de estos factores, generan un impacto directo sobre este tipo de variables. Mm. Cuando entonces hablamos de los factores determinantes, pasamos a hablar del tema del crecimiento económico. Y la mejor manera, una de las mejores herramientas que definen y que permiten medir el crecimiento de un país es el PIB. El PIB determina el valor monetario de la producción interna de bienes y servicios de un país, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que se produce dentro del país, independiente de que sea de residentes o no, o, perdón, que sea de personas colombianas o de ciudad, en el caso colombiano, de ciudadanos del mismo país o de residentes extranjeros dentro del país. Y solamente se mide sobre bienes finales. Esas son las tres características principales del PIB. Entonces, determina el valor monetario de la producción interna de un país, uno. Dos, se da la medición se da solamente para bienes finales, es decir, bienes que ya van para consumo, que no hacen parte de insumos, sino que ya son producto final. Y tercero, que la producción que se tiene en cuenta es la producción que se realiza dentro del país, es decir, la producción en el caso colombiano, por ejemplo, para hacerlo un poco más claro, en el caso colombiano, de residentes en Colombia, la producción de ciudadanos colombianos dentro del país y de personas extranjeras que residen en el país y que generan una producción. Entonces, esa producción es la que se tiene en cuenta dentro del PIB. El PIB como ecuación general y como cálculo se define con base en el consumo de las familias, es bajo esta ecuación que vemos acá, el consumo de las familias más el gasto del gobierno, ¿sí? Lo que conocemos como gasto público, más las inversiones o la construcción de capital bruto, más las exportaciones netas. Las exportaciones netas son la resta entre en lo que se exporta y lo que se importa. Entonces, más estas exportaciones netas. Esta es la constitución del PIB. ¿Para qué nos sirve el PIB? El PIB nos sirve como una medida que permite apalancar, reconocer el crecimiento de un país desde los diferentes sectores, ¿sí? El crecimiento económico de un país. Y es la medida base con la que trabajan todos los países. Todos los países, siempre que se realizan comparativos dentro de un país y otro, regularmente se acude a la medida del PIB. Entonces, es el elemento que permite hacer la comparación entre diferentes economías. Cuando hablamos de PIB, entonces hablamos de bienes finales. Si observamos la figura, vemos que los hogares hacen parte de la cadena productiva de las empresas, ¿sí? De los factores de producción. Recordemos que los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Con base en esto, entonces, hacen parte de los costes de producción para las empresas. Pero en esa misma vía, las empresas generan unos bienes y unos servicios consumidos por los hogares. Y este es el gasto en bienes finales. Con base en este ciclo se desarrolla el cálculo del PIB, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo los hogares representan factores de producción y a su vez las empresas generan un gasto en bienes finales que deben ser pagados por los hogares a las empresas, pero que a su vez reciben de esto unos bienes finales.
Entonces, con base en esta gráfica podemos observar la dinámica macroeconómica con la cual se define la ecuación del PIB. Aspectos importantes a considerar dentro del PIB. Existen diferentes mediciones dentro del PIB, diferentes formas de estimación del PIB. Entonces, para hablar de PIB es importante, antes de hablar de la estimación, voy a hablar de un tema muy importante, son los sectores de la economía. Dentro de la economía encontramos tres sectores diferenciados. El sector primario, que es el sector productivo basado en el aprovechamiento de recursos naturales que no han tenido ningún tipo de transformación, ¿sí? Es decir, hablamos de los insumos o de los productos que no requieren ningún tipo de elaboración o transformación, un proceso de transformación adicional. Ejemplo de ello, pues son los productos agrícolas, como como la papa, como la yuca, como bueno, todos los diferentes productos agrícolas. En el sector secundario también es un sector productivo, pero aquí entra el proceso de transformación y elaboración de insumos para convertirlos a bienes finales. ¿Sí? Entonces, en el primero vemos que hay una transformación, en el segundo ya, en el primero no hay transformación, en el segundo ya hay una transformación y una mayor elaboración de productos finales a través de insumos. Y básicamente en el sector secundario estamos hablando de la industria y la manufactura. Y asimismo tenemos el sector terciario o sector servicios, que es un sector no productivo desde el punto de vista de tangibilidad. Es decir, en el sector primario y secundario estamos hablando de productos tangibles, mientras que en el sector terciario estamos hablando de productos no tangibles. ¿Sí? Es lo que se conoce como el sector no productivo basado en el desarrollo eh, de intangibles, de servicios específicamente. Con base en esta diferenciación de sectores, entonces, la, el cálculo del PIB se realiza teniendo en cuenta la segmentación de cada uno de los sectores y a su vez realiza una estimación eh, general. Hay diferentes tipos de estimaciones, pero el resultado al final deberá ser el mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las diferentes estimaciones cada vez se van refinando un poco más en función de hacer más real la información. Tengamos en cuenta que calcular la información de diferentes sectores, de diferentes empresas y de diferentes estructuras eh, desde el punto de vista empresarial y de consumo es bastante difícil. Por lo tanto, se debe definir un modelo estándar que permita tomar elementos comunes tanto de las empresas como de los hogares, del consumo, para la estimación tanto de empresas como de hogares. Entonces, en función de esto, los cálculos se pueden definir, en el caso del PIB, existen dos métodos diferenciados, un método de coste de factores y un método de valor añadido. Sí, en el método de coste de factores, pues estamos hablando de una estimación con base en esto que vemos aquí, que son los costos de producción, es decir, de los factores productivos de la economía. Ahí, ¿qué tendríamos en cuenta entonces en estos factores productivos? Los salarios, cuánto gana, cuáles son las remuneraciones de las personas, cuáles son los deducibles y toda la carga prestacional y del costo de los factores en general. Mientras que el otro método es un método enfocado en la revisión desde el punto de vista del comportamiento de las empresas, es decir, del gasto de los bienes, del consumo de bienes finales o del gasto de las empresas para la producción de esos bienes finales. ¿Sí? Esos son los dos grandes eh, métodos para el cálculo del PIB. Adicional a eso, pues entonces hablamos del valor añadido, que básicamente es el valor que genera adicional, que se genera de forma adicional en la creación de un bien, ¿sí? Con base también en el costo de producción. Teniendo en cuenta este tipo de métodos para el cálculo del PIB, entonces se define una estimación con base bien sea a precio, con un PIB nominal o un PIB real. Cuando hablamos de PIB nominal, estamos hablando
del PIB que se estima a precios corrientes, es decir, a los precios de mercado en el momento del cálculo. Cuando hablamos de PIB real, estamos hablando de precios constantes. Cuando hablamos de precios constantes, estamos hablando de precios que eliminan el efecto de la inflación, es decir, que toma en cuenta la inflación para, se extrae la variación que genera la inflación sobre el precio para poder generar un precio más plano. Entonces, esa estimación se puede hacer a tipo nominal o a tipo real, eh, donde permite hacer una estimación teniendo en cuenta la variación de la inflación. Con base en ese tipo de estimación, también se definen los índices que permiten hacer el cálculo del PIB y con los cuales también se mide la economía. Entonces, hablamos dentro de los índices, hablamos del IPC, que es el índice de precio al consumidor, que básicamente se enfoca en las medidas de precios de valor agregado, de valor agregado dentro de la economía. En el caso de la inflación, hablamos de que la inflación se deriva del IPC, o sea, con base en el cálculo de IPC, que nos permite conocer las variaciones de precios de un periodo a otro, pasamos a la inflación. La inflación ya nos permite saber, bueno, qué tan costoso es un periodo respecto al otro, ¿sí? El IPC se calcula teniendo en cuenta, la inflación se calcula teniendo en cuenta el IPC del año anterior, del año base, menos el año actual sobre el año anterior. Y esto nos permite conocer la inflación en un determinado momento. ¿Para qué nos sirve saber para calcular la inflación o para qué nos sirve la inflación? Recordemos que la inflación es un elemento que permite conocer el costo de vida o el costo de vida en general de un país, ¿sí? Y con base en esto se definen las políticas monetarias específicamente y parte de la política fiscal. Entonces, la inflación es un indicador del costo de vida de las personas. Cuando se, cuando se tiene una inflación muy alta, significa que los precios son muy altos y obviamente el poder adquisitivo de las personas se ve afectado. Entonces, la vida se vuelve más costosa, ¿sí? En relación al IPC. Cuando se realizan medidas para contrarrestar efectos de inflaciones altas, hay que tener bastante cuidado porque regularmente esto genera una contracción de la demanda, porque lo que hace el Banco Central o las entidades de regulación es que tratan de restringir un poco más el tema de créditos, de restringir un poco todo lo que afecte el consumo para contraer un poco más la demanda. Entonces, eso genera el efecto inflacionario. Tiene que tenerse mucho cuidado en la manera en que se definen las políticas porque puede reprimir de alguna manera la demanda dentro de una economía y obviamente afecta el crecimiento económico de un país. Asimismo, existe el deflactor del PIB. El deflactor del PIB, eh, se calcula teniendo en cuenta el PIB nominal sobre el PIB real y pues esto lo tener una visión sin efectos de variaciones de inflación dentro del PIB. Esta es la estructura general del PIB y la estructura general de los sectores. Recordemos entonces, bueno, entonces en general, esta es la estructura con que se trabaja, con la que se elabora el PIB y para qué nos sirve el PIB. En el caso del deflactor, pues decimos también que este nos permite eliminar el efecto de los precios respecto de la producción, porque lo que hace es que toma en cuenta la variación de precios sobre la producción en general. Aquí hay un elemento también importante mencionar que no está dentro de la presentación, pero que es importante que lo tengamos en cuenta, que dentro de la contabilidad nacional, es decir, dentro de la contabilidad de un país se tiene en cuenta
Y aparte del PIB existe otro indicador que se llama el PNB, ¿sí? El PNB lo que permite es conocer la producción nacional bruta. Y esa producción nacional bruta también se hace sobre bienes finales, pero la diferencia es que tiene en cuenta la producción de colombianos en el exterior. ¿Sí? Recordemos que en el PIB hablábamos de que teníamos en cuenta la producción que se desarrollaba en el país, independientemente fuera si era por nacionales o si era por extranjeros. En el caso del PNB, estamos hablando de la producción nacional de nacionales en Colombia, pero también tiene en cuenta la producción en el extranjero. ¿Sí? Este es en general la concepción de PIB y de PNB, que son los principales elementos que se trabajan dentro de la economía para conocer desde el punto de vista de estimación, para conocer el crecimiento y el desarrollo económico de un país. Con base en el PIB con el base en el PIB se definen las principales políticas, tanto los instrumentos tanto de la política monetaria como de la política fiscal y de la política cambiaria. Entonces, en general, este es el modelo de PIB. Y con base en el PIB, pues entonces hablamos de la contabilidad nacional. ¿Qué decimos que es la contabilidad nacional? Bueno, básicamente la contabilidad nacional nos permite medir la actividad de la economía y de las operaciones que se transan dentro de los diferentes agentes económicos, empresas y consumidores eh, en un periodo determinado. Cuando hablamos de contabilidad nacional, entonces hablamos que la contabilidad nacional básicamente se constituye a través del PIB y el PNB, que en conjunto generan lo que llamamos las rentas nacionales. ¿Sí? Eh, el PNB, como lo vemos aquí, como lo mencionamos, es el Producto Nacional Bruto y la ecuación de PNB es igual a PIB más las rentas de los residentes nacionales más las rentas de los residentes en el exterior. Estas rentas nacionales, entonces, están compuestas por la información de PIB más la información de PNB, que en general lo que generan es el conjunto de remuneraciones pagadas por los factores productivos. Y con eso se obtienen las rentas nacionales dentro de la contabilidad nacional. Todo esto, bueno, todo esto conlleva algo. Todo este tipo de cálculos de PIB, de PNB, de saber cuál es la información general de los sectores, qué tanto crece un sector, qué tanto está deprimido un sector, cuál es la inflación, todo este tipo de información es herramienta o es insumo para desarrollar políticas eh, macroeconómicas, fiscales, monetarias y de cualquier otra, y en general políticas fiscales y monetarias y cambiarias. Con esto entonces pasamos a hablar en general de lo que corresponde a la demanda agregada y a la oferta agregada que se evalúa en la macroeconomía. Como decíamos al inicio de esta clase, pues entonces dentro de la interacción de los agentes económicos en la economía nacional, en la economía de un país, eh, se define una dinámica de interacción de oferta-demanda, pero ya desde el punto de vista agregado, es decir, desde el punto de vista de los sectores. En conjunto, los diferentes sectores van a crear su propia demanda y van a crear su propia oferta, que será lo que llamaremos la oferta y la demanda agregada. En el caso de la demanda agregada, como podemos observar en esta gráfica, hablamos de que la demanda agregada tiene en cuenta la cantidad total del consumo de los diferentes sectores en un periodo determinado. Cuando hablamos de sectores en un periodo determinado, pues hablamos de los componentes del consumo. ¿Cuáles son esos componentes? Los que vimos en el PIB. En el PIB, si recuerdan, hablamos de componentes como el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Todo esto me compone lo que llamamos la demanda agregada.
la demanda agregada de los diferentes sectores. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, podemos observar una demanda agregada en la cual tenemos un nivel de producción, un producto real, en pesos, por supuesto, en moneda, y un nivel general de precios. ¿Sí? Aquí tenemos una demanda general de, de productos versus los precios del mercado a los que se genera esa demanda. En el caso de la oferta agregada, hablamos de las variaciones en los factores de producción respecto al precio, en un periodo determinado también. Y los componentes son diferentes. En el caso de la oferta, bueno, que estamos hablando de la oferta de los sectores, hablamos entonces de componentes como el costo de producción, los márgenes de beneficios y los mercados de factores. Mercados de factores, básicamente estamos hablando de mercado laboral. Entonces, en la oferta agregada hablamos de un nivel de precios que vemos acá y un producto real medido en este caso en euros. Entonces, aquí vemos la oferta, cómo se va desplazando para cada una de las diferentes niveles de precios. ¿Sí? ¿Cuál es la oferta que se va dando a un nivel de precio dado? En equilibrio, que es el punto E que vemos acá, cuando hacemos la interacción oferta-demanda, vemos el punto de equilibrio macroeconómico, es decir, el punto en el que se está logrando que la producción total que la producción total ofertada ha sido igual a la demandada. Entonces generamos un equilibrio macroeconómico en este punto. A un nivel de precios dado bajo un producto real. Estos en general son los conceptos básicos que trabajaremos en macroeconomía y con los cuales hablaremos de desarrollo macroeconómico y de crecimiento de un país. Posterior a esta clase, entonces, con este punto finalizamos y posterior a esto encontrarán en plataforma un quiz sobre los conceptos básicos de macroeconomía. Gracias.